Hola, ¿qué tal? En el día de hoy vamos a plantear el litigio estratégico que va a llevar a cabo la línea de paz y justicia transicional para abordar el macrocaso 011. Para ello vamos a plantear dos objetivos inmediatos. El primero es que el mayor número de víctimas que hayan sido afectadas por conductas relacionadas con el macrocaso 011 sean acreditadas ante la JEP. Y la razón de ello es que es necesario establecer mecanismos para que las víctimas puedan acceder a la justicia, a la reparación y a la verdad. De este modo, la clínica va a tener un impacto directo en la sociedad. El segundo objetivo es dar conocimiento a la sociedad colombiana acerca de la realidad recientemente reconocida por el macrocaso 011. La razón de esto es que de esta manera se podrá contribuir a dar un reconocimiento a las víctimas invisibilizadas hasta ahora, que han pasado tanto tiempo esperando a ser reparadas. Para cumplir con estos objetivos, primeramente debemos realizar un análisis de entorno. El Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado de Bogotá en 2020 informó que residen en la capital 190.625 mujeres víctimas del conflicto armado que han denunciado 249.489 hechos victimizantes, de los cuales el 90,3% son delitos contra la libertad y la integridad sexual. Estos datos nos dan a entender la extensión de la población que es susceptible de acreditación ante el macrocaso 11, ya que éste investiga la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicios basados en la orientación sexual, la expresión y o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano. Por otro lado, la Comisión de la Verdad ha identificado que existen distintas modalidades de violencia sexual en el marco del conflicto armado, como lo es el abuso sexual, el acceso carnal abusivo, la esclavitud sexual y la desnudez forzada. Adicionalmente, las modalidades de violencia sexual reproductiva son el aborto, la anticoncepción, la esterilización y la maternidad forzada, además de la violencia reproductiva institucional. A lo anterior se debe tener en cuenta que las conductas fueron perpetradas por distintos actores, por lo cual en el auto 005 del 2023, en el que la JEP da apertura al macrocaso 11, se establecen tres subcasos. El primero, la violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de las FARC-EP. La segunda es sobre la violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de la fuerza pública. Y el último es la violencia intrafilas, que trata sobre la violencia sexual y reproductiva y otras violencias basadas en el género y por prejuicio al interior de la fuerza pública y de las FARC-EP. Datos importantes para poder tener en cuenta cuáles son las categorías y cuáles son los elementos que van a ser tratados en el macrocaso 11 y que van a dirigir la acreditación de las víctimas. Por último, de acuerdo con los conceptos desarrollados por la JEP en su página web, la acreditación de víctimas se debe realizar por medio de las oficinas de la jurisdicción, las personerías, las defensorías, las procuradurías provinciales, la unidad de víctimas y, en caso de estar en el exterior, las embajadas y consulados de Colombia. Finalmente, en relación con el plan de batalla, se van a manejar dos tipos de estrategia. En primer lugar, vamos a tener las estrategias de naturaleza extrajurídica y en segundo lugar, las estrategias de naturaleza jurídica. Dentro del primer grupo de estrategias de naturaleza extrajurídica se han seleccionado dos grandes puntos en el plan de batalla. El primero de estos va a ser la continuación de actividades como las que ha manejado la herramienta de Pasa la Voz en socialización de acceso al sistema de registro único de víctimas en las zonas más golpeadas por el conflicto armado y en donde hay mayor concentración de víctimas del conflicto, para que de esta manera se puedan profundizar en la enseñanza y en la pedagogía que reciben las víctimas sobre cómo acceder a este registro. Obviamente esto enfocado con el enfoque diferencial de aquellas víctimas del macrocaso número 11.
En adición a esto, se va a buscar contar con el apoyo de medios de comunicación nacional de difusión masiva y que tengan este sentido en el marco de la memoria histórica, como lo puede ser el formato de Señal Memoria dentro del canal Señal Colombia o RTBC Noticias, para que ayuden a dar difusión sobre el paso a paso y sobre las herramientas que hay para acceder al sistema de registro único de víctimas. En adición a esto, como se comentaba, se maneja una estrategia jurídica, la cual va a ser presentar derechos de petición en las alcaldías municipales que concentren mayores cantidades de víctimas del conflicto armado enmarcadas en el macrocaso número 011, de tal forma que las mismas alcaldías se encarguen de organizar desde sus secretarías jornadas de capacitación y jornadas de pedagogía con las víctimas que se enmarquen en el macrocaso 011, para que estas víctimas a través del Palacio Municipal sepan cómo acceder a la ruta de atención a víctimas y así poderse registrar de manera que puedan acceder a los apoyos y a las ayudas del Estado.